A reading from the book of Judges. Lectura del libro de los jueces. All the citizens of Shechem En aquellos días, los de Siquén y todos los del terraplén se reunieron para proclamar rey a Abimelech junto a la encina de Siquén. En cuanto se enteró, Jotán fue en pie sobre la cumbre del monte Garizim, les dijo a voz en grito: Escúchenme, vecinos de Siquén, así Dios los escuche. Una vez fueron los árboles a elegirse rey y dijeron al olivo: sé nuestro rey. Pero dijo el olivo: y voy a dejar mi aceite con el que engordan dioses y hombres para ir a mecerme sobre los árboles. Entonces dijeron a la higuera: ven a ser nuestro rey. Pero dijo la higuera: y voy a dejar mi dulce fruto sabroso para ir a mecerme sobre los árboles. Entonces dijeron a la vid: ven a ser nuestro rey. Pero dijo la vid: y voy a dejar mi mosto que alegra a dioses y hombres para ir a mecerme sobre los árboles. Entonces dijeron a la zarza: ven a ser nuestro rey. Y les dijo la zarza: si de veras quieren ungirme rey de ustedes, vengan a cobijarse bajo mi sombra. Y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. The word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lord, in your Señor, el rey se alegra por tu fuerza. Señor, el rey se alegra por tu fuerza. O Lord, in your Señor, el rey se alegra por tu fuerza, y cuanto goza con tu victoria. you have granted him his Le has concedido el deseo de su corazón, no le has negado lo que pedían sus labios. Señor, el rey se alegra por tu fuerza. for you welcomed him Te adelantaste a bendecirlo con el éxito, on his y head has puesto en su cabeza una corona de oro fino. Te pidió vida y se la has concedido, años que se prolongan sin término. Señor, el rey se alegra por tu fuerza. great is his glory. Tu victoria ha engrandecido su fama. Lo has vestido de honor y de majestad. You made him a blessing Le concedes bendiciones incesantes. Lo colmas de gozo en tu presencia. Señor, el rey se alegra por tu fuerza. La palabra de Dios es viva y eficaz, capaz de discernir las reflexiones y pensamientos del corazón. Omnis vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Jesus told his En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña. after agreeing with Después de ajustarse con ellos en un denario por jornada, los mandó a la viña. Salió otra vez a media mañana, vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo: and he said to them, vayan también ustedes a mi viña and I will y give les you pagaré lo debido.
So they went off. Ellos fueron. He went out again around Salió de nuevo hacia mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. 5 o'clock. He Salió al caer la tarde y encontró a otros parados y les dijo, ¿cómo es que están aquí el día entero sin trabajar? answered. Le respondieron, nadie nos ha contratado. To them, Él les dijo, vayan también ustedes a mi viña. when it was evening, Cuando oscureció, el dueño dijo al capataz, llama a los jornaleros y págales el jornal, empezando por los últimos y acabando por los primeros. when those who had started Vinieron los del atardecer y recibieron un denario cada uno. the usual daily wage, Cuando llegaron los primeros, they thought that pensaban more que recibirían más, also got. pero ellos también recibieron un denario cada uno. And on receiving it, they Entonces se pusieron a protestar contra el amo. ones worked Estos últimos han trabajado solo 1 hora y los has tratado igual que a nosotros que hemos aguantado el peso del día y el bochorno. He said to one of them, Él replicó a uno de ellos, my friend, I am not amigo, cheating you. no te hago ninguna injusticia. Agree with ¿No nos ajustamos en un denario? Take what is yours. Toma lo tuyo y vete. But if I wish to give them, Quiero darle a este último igual que a ti. or am ¿Es I que no tengo libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos? Are you envious ¿O because vas a tener tu envidia porque yo soy bueno? the last will be first? Así los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Domini. One of my Jesuit brothers and a former colleague Uno de mis hermanos jesuitas y ex colega en la Universidad Loyola escribió un libro titulado José el Justo, one of the things que said about him. es una de las cosas que se dice de él en el Evangelio según San Mateo Characteristic y lo identifica como una característica for us y es apropiado para nosotros memorial this votive celebrar este memorial, esta misa votiva de San José, al considerar dos pasajes que lidian con diferentes aspectos de injusticia y la justicia de Dios. in the first one. El primero This is a difficult es un pasaje difícil a lot of contact porque missing from hay mucho contexto que falta de este. remember we just Si recuerdan, acabamos de escuchar acerca de Gideón. was Gideón someone who served fue alguien que certainly gave him a lot of servía al Señor, pero súbitamente of signs. Remember that? le causó muchos problemas. Brought an offering Pedía señales, presentó una ofrenda de carne y caldo, not good enough, so then he y el ángel lo que inmediatamente no fue lo suficientemente bueno. filled with dew. Luego puso un vellocino ante el Señor para que se secara y se llenó de rocío. No fue lo suficientemente bueno. He keeps setting these A pesar de secar el vellocino lleno de rocío, él seguía poniendo todo tipo de pruebas y el Señor lo puso a prueba a él. that we Este problema que tenemos con él continues after continúa después de su éxito. everybody was delighted that Todos estaban deleitados the people of Israel porque él había liberado al pueblo de Israel, living in the central especialmente el pueblo que vivía en from la parte central montañosa del país. come from what is Los liberó de los medianitas, quienes venían del sur del Jordán. and were raised Eran beduinos que habían venido y estaban atacando y robando toda la comida. Estaban muy contentos porque los habían librado de ellos, así que lo nombraron rey. Pero esto no había sido parte del trato. Y no solamente se hizo rey, sino que empezó a comportarse como otros reyes en la región. Tenía varias esposas y muchas concubinas. concubine is a legal relationship. Una concubina es una relación legal. Children of a
a pero concubine los hijos de una concubina no property pueden from their father. heredar propiedad de su padre. Solo los hijos de las esposas pueden. No es como una novia ni nada parecido. No es una aventura, sino es una relación legal, pero era de calidad secundaria. One of his concubines, Una de sus concubinas city, the Memphis. provenía de la ciudad de hoy, Siquén. Problem with that. ¿Y cuál es el problema ahí? Bueno, Read the book si leen el libro de Josué en su totalidad, that verán que Siquén of the Canaanite cities era una de las ciudades cananeas did not destroy. en donde que los israelitas no destruyeron. Destruyeron unas cuantas ciudades y Sometimes mataron a sus habitantes, sometimes some of the inhabitants. a veces todos los habitantes, a veces Was one algunos de los habitantes. Siquén era una de las ciudades en donde hicieron un tratado concubine y esta concubina proviene de Siquén, Israelite. She is no es israelita, es cananea the local gods. y adoraba a los dioses locales. Y el hijo de ella es llamado Abimelech. Now again, Nuevamente, verán, if you keep reading this si siguen leyendo este pasaje, you'll see that later on it's verán que más adelante es un poquito confuso porque más adelante le llaman Ahimelech. why what's going on ¿Por qué? ¿Qué pasa aquí? means Abimelech significa is king. mi padre es rey. Later on, Más adelante my brother is le king. llaman mi hermano es rey. What happened? ¿Qué sucede? He went and killed the Él 70 va y mata a los 70 hijos de su padre. So with all the wives and concubines, he Así que con todas las esposas y concubinas brothers. mata a todos sus medios hermanos, excepto uno. He escaped. Él escapa And that's this young man y es este jovencito Yotán, is an Israel cuyo nombre es un nombre israelita, the Lord God because his name means cuyo nombre significa el Señor es perfecto. Él alaba a Dios. this Yotam Y este Yotán escapa a la matanza de los hermanos. Abimelech Y Abimelech, part of the brothers después de la matanza de los hermanos, as he is es proclamado rey. Y cuando está a punto de ser coronado como rey, Yotán se presenta top of Mount y Gerizim. está sobre el monte Garizim, By the way, que this está por encima de todo esto. A propósito, este lugar is donde están las columnas sigue ahí todavía. right around the corner Lo pueden ver. Jacob's well. Está muy cerca de el pozo de Jacob. Así que si van al pozo de Jacob, den la vuelta a la cuadra y encontrarán ese lugar, porque no es una columna Pillar that is que carved haya sido construida. De hecho, es una columna que fue tallada en la roca, into the con un and it's altar de roca tallado going back en la piedra. times of Abraham. Y esto se remonta a la época de Abraham. Así que para ese momento ya tenía cientos de años de antigüedad Much honored. You also y see le rendía mucho honor. También verán en diferentes momentos en este mismo capítulo, a veces se le llama Baal Barit. el pilar del Albarit Why? o el Barit. ¿Por qué? Chief Son Canaanite god. dos de los dioses cananeos principales, Baal e Iam. There's still people Así que estos son gods. pueblos que aún alaban a estos otros dioses The son y of están Gideon's concubine making tomando al hijo de la concubina de Yotam then speaks this. él y Yotán habla esta palabra. You want a king? When Que ustedes quieren un rey, a man quieren hacer este hombre rey, un hombre que acaba de matar his brother, 68 de sus hermanos. with Yotam being the one survivor, and of course, Pues Yotán es uno de los sobrevivientes y Abimelech el otro. he uses this Lo quieren a él como rey.
Y él utiliza esta parábola de los tres, de los árboles. Los árboles It's que only, son útiles se niegan a ser reyes. Son and if you've ever been around Brown, we have plenty of them here in Alabama. solamente las zarzas. Woods, and they catch your leg, Y si alguna vez caminan entre zarzas, están and because arrastrándose por el piso, llenas de espinas, y they can burn very quickly. como son muy delgadas, pueden Forest fire. quemar muy rápidamente. Muchos árboles sobreviven un incendio forestal, pero las zarzas no. Hay muy pocas que sobreviven los incendios forestales. Y eso es a lo que él se refiere él, es que es este joven A king y que sea rey, who is there for his own sake, un rey que está ahí solamente para beneficiarse a sí mismo, about enriching un himself to the rey que solamente le importa enriquecerse hasta el punto de estar dispuesto a matar a sus propios hermanos. This is what you have chosen. Esto es lo que han elegido. And it goes on after this. Y luego prosigue después de esto They made him, para mostrar que Yotán tuvo que but he had a escapar para salvar su vida, because he was pero top of a mountain. tenía bastante ventaja porque estaba sobre una montaña. Lo único que tenía que hacer era bajar por el otro lado y correr hacia el este. King, and he Pero nombran a Abimelech rey y después de ello él empieza a llamarse a sí mismo Ahimelech, el rey de mis hermanos, porque como sabemos, a partir de las cartas escritas por toda esta región, más o menos por esta misma época, quizás unos 200 años antes, que los reyes siempre se llamaban a sí mismos hermanos. Él se estaba colocando a sí mismo a la par de los reyes vecinos. ¿Y por qué crisis. Why is es esta una crisis tan grande? ¿Por qué es este un problema tan grande? this is preparing us? Esto nos está preparando para otro episodio Prophet en la época del profeta Samuel, say to Samuel, cuando el pueblo de Israel le diría a Samuel, unge un rey para nosotros para que podamos ser como las demás naciones. they want a ruler just like everyone Querían else. un rey igual que todos los demás tenían. He doesn't like it. Y a él no le gusta. Tells him Y el Señor Dios le dice, about this. It's not no te enojes sobre esto, no eres tú a quien están rechazando, es a mí a quien están rechazando. why is this choice ¿Por qué of es esta decisión por un rey, es rechazo del Señor nuestro Dios? Esa es la pregunta. and you see it with Abimelech Ustedes lo ven con Abimelech y con Saúl. when the Lord God made Cuando el Señor Dios at Mount Sinai, hizo la alianza en el monte Sinaí, so used también of speech utilizaron formas de hablar que eran comunes en esa región. Tenemos muchos ejemplos de esto. it's called a covenant, a suzerainty. Se le llama una alianza. What that means is Lo que esto significa the great king who es que el gran rey que realiza una alianza with somebody else is the king con alguien más es el rey de ese pueblo. ¿Y qué es lo que está pasando en los 10 mandamientos? En la forma en que está expresada, comenzando con el nombre, yo soy el Señor, su título, vuestro Dios, action y sus acciones buenas, quien los furnace of Egypt libró del brought you out of slavery. horno de hierro de Egipto y los sacó de la esclavitud. Por lo tanto, obedecerán estos mandamientos. Estas son las estipulaciones. Y por supuesto, si obedecen esas estipulaciones, no tendrás otro Dios. My name holy. You keep my day Mantendrás santo mi nombre, cumplirás mi día, and your mother. You shall honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás. Y nuevamente not commit adultery, destroy family. tenemos eso. No cometerás adulterio, no destruirás a la familia, no matarás, no These are darás falso testimonio. if you obey
estas son las estipulaciones, y si las cumples, Él te dará esta tierra. He will take it Si away. no lo haces, te la quitará. And by choosing a human king, Y al elegir a un rey humano, el pueblo de Siquén, and acting like the other nations, and are not acting like the people. quien está obrando como las demás naciones y no como el pueblo que hizo la alianza con Dios en el Sinaí. No, están haciendo una alianza con Baal. Barit, Por eso le llaman a ese lugar Baal Barit. Barit significa alianza en hebreo. and El Barit, Y el Barit, Canaanite God. él es un dios But the cananeo, the Lord God entails these alianza con él. Pero is la alianza del Señor Dios involucra estos 10 mandamientos y Él es el que es el rey de nuestros corazones, no estos reyes humanos. Y el Señor Dios advierte a Samuel en el primer libro de Samuel 8 que si elige un rey, he will Él les cobrará impuestos, confiscará sus propiedades, force you to serve in les his obligará a servir en su ejército, to honor him, les obligará a rendirle honor and you will end up y crying out terminarán account of your king. quejándose a Dios por causa del rey que han elegido, por la destrucción que ha traído y el Señor no les hará caso. That's the war Habrán recibido lo que pidieron. Esa es la advertencia que les da. the whole nation asks for a king. Cuando la nación entera pide un rey, en este momento solamente se trata del territorio Later on, central, Siquén. Más adelante será toda la nación. and this is something for us. Y esto es algo que debemos recordar. Different kinds of kings. Tenemos diferentes tipos de reyes y gobernantes a lo largo de los últimos milenios. Ahora tenemos una especie de democracia, una república democrática, en donde podemos elegir a nuestros gobernantes. Pero al mismo tiempo, The justice la justicia que vivió San José y la justicia que nosotros hemos de vivir no está determinada por aquellos que afirman estar en el poder. is determined La justicia es determinada por el Señor Dios y sus mandamientos. and fitting ourselves Y to conformity with those commandments and ever cuando nos conformamos, cuando nos amoldamos a esos mandamientos y los reconocemos como hicieron los fundadores de nuestro país cuando estuvieron dispuestos a derrocar al rey Jorge, ellos dijeron, no tenemos rey, sino Jesús. that was one of their cries. Ese era uno And we de sus lemas. must Y nosotros that debemos continuar esa actitud, o de lo contrario, nuestros líderes, nuestros gobernantes, serán esa zarza that que causa un incendio que nos destruirá a nosotros y a ellos mismos. keep ourselves within the justice Si no nos mantenemos dentro de la justicia que Dios determina para nosotros change it to their own will y permitimos que otros lo cambien según su propia voluntad, and us with them. ellos se destruirán a sí mismos y a nosotros con ellos. At the time of Este caos Joshua and en la época de Josué y los jueces, en especial los jueces, set before us as a confusing and difficult passage. es algo que es un pasaje confuso. That in the gospel we have a different sense. Nada más quiero mencionar que en el Evangelio tenemos un tipo de justicia diferente, porque no se trata solo de obediencia a los mandamientos, sino también hay una misericordiosa y bondadosa que Jesús eligió, especialmente And that his justice will be tempered con los primeros, y su justicia será temperada con misericordia, pero será justa.